Bienvenidos a un nuevo episodio de Fiverr Questions. Hoy estoy súper feliz porque tengo aquí a Luis Millet. Tuvo su título de Artes Plásticas en la Cristóbal Rojas, en Caracas. Más tarde se especializó en arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y ha sido ganador de varios reconocimientos, entre ellos el premio de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, por su presencia internacional. Luis Millet ha expuesto en muchísimos lugares, en Venezuela, Estados Unidos, Perú, Corea, Brasil, Japón, Italia, Colombia, China, entre otros lugares. Y hoy está aquí con nosotros en Fiverr Questions. Bienvenido, Luis. Gracias. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Y como acabamos de decir, has tenido la oportunidad de exponer en muchísimos lugares, entre ellos en la Galería Denis René en París, que tiene una trayectoria en arte geométrico, siendo pionera en presentando artistas de la envergadura de Vasarely, Soto, Cruz Diez. Cuéntanos un poco de tu experiencia exponiendo en Denis René. Yo creo que el antes y el después, el antes y el después en mi vida y en mi carrera, indudablemente ha sido de suma trascendencia y es como un sueño hecho realidad, o fue en su momento un sueño hecho realidad. Yo nunca esperé que la experiencia, bueno, te voy a dar una anécdota con respecto a ese encuentro con la galería. Yo estaba una tarde trabajando en mi estudio y me escribieron un mensaje, una curadora que estaba trabajando para la galería. Eso fue lo que ella me explicó. Y que estaban muy interesados en hablar conmigo. A mí de pronto me pareció un poco extraño, ¿no? Claro, ella en un principio me dijo que estaba haciendo proyectos para una galería muy importante en París y que estaban interesados en hablar conmigo. Nunca me nombró la galería de Denis René. Y pues bueno, accedí, le hicimos el contacto, les cedí mi teléfono, me llamaron desde París y después fue que me contaron ella el proyecto que tenían y que venían haciendo seguimiento de trabajo durante 3 años. O sea, la galería y la curaduría de la galería venían haciendo seguimiento de mi trabajo por las redes sociales, mi participación, venían siguiendo mi trabajo desde hacía 3 años. Claro, yo no me imaginaba. Entonces, ahí yo comprendí también, fíjate lo trascendental que fue esa experiencia, ahí fue que yo entendí lo importante que son las redes sociales hoy en día, el nivel de información, de interconectividad que tenemos y lo importante que es la presencia y el trabajo en conjunto. Y eso forma parte, y a partir de ese momento, formó muchísimo, o tuvo una preponderancia mucho más intensa en el trabajo gerencial dentro del propio estudio. Y eso ha sido en conjunto todo el grupo de aprendizaje. A partir de allí, pues bueno, imagínate, yo accedí inmediatamente al proyecto, nos pusimos a trabajar y fue una exposición colectiva de 4 artistas de nueva generación de artistas latinoamericanos, que ellos estaban también haciendo seguimiento a 2 artistas, a un artista chileno, un artista argentino y a otro artista francés que al final nunca llegó a la exposición. Y bueno, indudablemente también a mi trabajo. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar en ese proyecto. Fue un año intenso de trabajo por la premura de las fechas. Hubo que transformar el taller completamente. Por eso es que digo que la experiencia más importante en mi carrera, porque significó el desmontaje de lo que yo no sabía o que venía haciendo como no se debía gerenciar un estudio de un artista. Todo lo que significó a nivel de sacrificios de vida, sacrificios familiares, y por supuesto el gran compromiso ante una galería de ese calibre. La segunda pregunta va un poco también
en este mismo sentido del arte geométrico, que hoy en día existen demasiados imitadores en este campo. Y de hecho, Marta Traba tiene un ensayo donde ella habla de esto y dice como Venezuela adoptó el arte geométrico como un arte oficial de alguna manera. ¿Cómo haces tú para mantener tu voz y para hacer tu obra, Luis Millet, que no sea una más de todas y que has logrado tener tu propio sello como artista dentro de este campo? Bien, es una pregunta compleja que encierra varias preguntas y voy a tratar de ver cómo puedo enlazar varias ideas, porque para darte una respuesta tengo que trabajar varias ideas al mismo tiempo. Una pregunta compleja, fíjate. Eso tenemos que ir un poco a hacer una retoma histórica, una remembranza histórica de lo que fue Venezuela para el arte latinoamericano y la vanguardia que ha sido Venezuela durante todos los años, desde la modernidad hasta el posmodernismo, el neoposmodernismo, el arte contemporáneo en general, es decir, la transvanguardia. Venezuela siempre ha estado en punta de lanza con respecto a otros países latinoamericanos, respecto al arte contemporáneo en general. Eso es una realidad, y no lo digo porque sea venezolano, sino lo digo porque mi experiencia con esta participación internacional me he dado cuenta la importancia que tienen muchos artistas venezolanos hoy día que están trabajando y además del hecho histórico de toda su carrera en su legado. Y eso es un compromiso para las nuevas generaciones que intentamos continuar con mucho esfuerzo a hacer nuestro trabajo. Así que hay que partir de allí. Venezuela en los años 50 fue un país totalmente de avanzada con respecto a otros, a su contexto latinoamericano y las décadas posteriores también. Y siempre se ha destacado en lo que es el abstraccionismo y el abstraccionismo geométrico, que ha llevado a su vez a otras subtendencias. Y eso ha provocado que se haya tenido una presencia sobresaliente con respecto a otros países. No estoy diciendo que otros países no lo hayan tenido, pero es indudable que Venezuela marcó un sello en los años 50, 60 y sobre todo en la París de esos años, donde hubo una galerista como Denise René que tuvo la visión de ser emprendedora y de ser una visionaria, no una galerista simplemente comercial, como pudieran haber otros, que no digo que sea malo, pero en la galería siempre tuvo un carácter de enfoque de descubrir artistas de avanzadas nuevos, y por eso es que estuvo muy presente el movimiento cinético, el mismo abstraccionismo geométrico en la galería. Por eso ha sido tan importante, y en los momentos posteriores. El proyecto en el cual fui a participar era un poco para rescatar, para hacer continuidad de lo que siempre fue la galería desde sus inicios, porque se había quedado digamos, en la continuidad del trabajo de artistas súper consagrados como el maestro Soto y otros más, y había dejado un poco de lado el trabajo de nuevos artistas, de nuevas generaciones, y un poco esa exposición fue para rescatar las nuevas generaciones. Por eso fue muy importante. Y fíjate, con respecto a lo que me preguntas del sello personal, bueno, eso yo lo veo más como un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Cuando yo estuve en la escuela de arte, siempre mis profesores me recalcaban muchas veces que esto era una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Porque precisamente muchos artistas que lograron éxitos muy rápidos están totalmente desaparecidos. Es decir, éxitos momentáneos, entendiendo el concepto de éxito. Entonces, una carrera de resistencia. El artista y la obra están en constante transformación, en constante crecimiento. Y lo más importante es partir de las influencias
y después dejar las influencias. Y si uno puede influenciar, sería lo máximo. Eso, digamos, son los preceptos que yo considero que debe tener la carrera de un artista. Y también me dijeron algo que siempre se me grabó. Y hubo un profesor de dibujo que me dijo una vez, me dijo, mira, si a ti se te perdiera un dibujo en la calle, un dibujo tuyo, y nadie reconociera que es tuyo, ¿qué dirías tú? Yo, por supuesto, no sabía qué decirle. Yo le dije, bueno, mira, realmente no sé, porque es que hay tanta gente, ¿cómo tanta gente va a reconocer un dibujo mío? Me dijo, bueno, precisamente ahí es donde está la clave del artista. Es que si se te pierde un dibujo en la calle, todo el mundo debería saber que es tuyo. Y deberían buscarte para devolvértelo. Fíjate qué palabras tan bonitas. Entonces, ¿qué encierra eso? Eso encierra que tu trabajo debe tener un toque tan tuyo que todo el mundo sepa que es tuyo. ¿Cómo hacerlo? Es un proceso de vida, es un proceso de resistencia, es un proceso de innovar, reinventarse constantemente. En este momento estoy reinventando mi obra completamente, nuevamente. Nunca pensar que, por ejemplo, en el caso mío, que llegué a Denis René, una galería histórica, una de las galerías más importantes de París, todo lo que acabo de contar, ese es el tope y ya, uno debe quedarse quieto. Hay que continuar reinventándose y transformándose y sorprender siempre. Esas son las cosas que yo siempre pienso para mantener el sello personal en la obra. Totalmente. Bueno, en este sentido también tienes 3 talleres, en Caracas, en Miami y en Londres. ¿Dónde pasaste la cuarentena y pudiste acceder a alguno de tus talleres? ¿Cómo ha sido tu proceso creativo durante la pandemia? Bueno, estaba en Estados Unidos cuando comenzó todo esto, estaba en Miami y bueno, regresé a Venezuela y pasado la pandemia aquí en Venezuela, en mi taller de Venezuela, en mi casa, con mi familia. Reflexionar mucho y ya yo estaba en un proceso de reinvención de varias cosas en la obra, de cambio, y ahora ha sido este proceso muchísimo más intenso, porque estamos preparando una muestra donde voy a presentar una ruptura completa. Claro, es una continuidad de la obra. Van a haber nuevos materiales, pero todo eso se tuvo que paralizar por el momento, por el tema de la pandemia. También el tema estamos trabajando una publicación, un libro, en fin, ha sido intenso, pero ha sido también un tiempo para aprovecharlo en ese pensamiento, en esa reflexión para la reinvención. Buenísimo. Y la última pregunta, la pregunta número 5, es que nos cuentes un poquito sobre tu nuevo proyecto con el Museo de Arte Latinoamericano en California y sobre algún otro proyecto que nos quieras comentar que ya empezaste a mencionar antes. Los Ángeles, Lay Art Show. Y allí presenté una gran instalación. A raíz de eso, la gente del Museo de Arte Latinoamericano, de Arte Contemporáneo Latinoamericano en Los Ángeles, se interesaron en un proyecto para la colección del museo. Y hemos trabajado en eso y bueno, ya se logró la aceptación de una obra mía para la colección del museo, una instalación que se va a realizar para una exposición a futuro, en lo que se abran las fronteras, en fin, se normalicen las cosas. Vamos a hacer esa instalación de esa instalación de flexometrías y tensometrías y que va a formar parte de la colección del museo. Y posteriormente también ellos han realizado algunas subastas, como ya han promocionado, y en algunas de esas subastas ellos han optado por obras mías para participar en las subastas organizadas por el museo para recabar fondos. Entonces, con ellos he tenido una relación excelente a raíz de mi ingreso a la colección del museo. Y por ahí vienen otras sorpresas más de otras cosas que se están trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Fiverr Questions y estén pendientes para el nuevo episodio y sigan a Luis Millet en Instagram, @LuisMillet. Gracias.